Virgen de las Nieves, que se llama Santa María la Blanca precisamente porque iba siempre vestida de blanco, y el contexto es único, porque todas las pinturas en blanco y oro hacen alusión precisamente a esa gloria de Dios y el blanco de la tierra. Bueno, hoy queremos dedicar este espacio del programa a hablarles de una de las celebraciones más importantes del cristianismo, que marca el final de la Pascua, la ventana del Espíritu Santo, y nos recuerda el inicio de la misión de la Iglesia en el mundo. Nos referimos a Pentecostés. Para conocer mejor este acontecimiento espiritual nos acompaña Miguel Ángel Núñez Aguilera, párroco de San Nicolás y Santa María de la Blanca, donde estamos en este momento. Profesor también de la Facultad de Teología San Isidoro en Sevilla. Bienvenido. Muchísimas gracias y bienvenidos toda Andalucía a esta casa que es la vuestra. Qué maravilla. Miguel Ángel, pero antes de nada yo me gustaría saber realmente qué significa Pentecostés. Pentecostés es ante todo un punto temporal. Pentecostés lo que significa, desde el griego Pentecostés, es 50º día, el día 50, y hace referencia a los 50 días después de la Pascua. Por tanto, Pentecostés tiene una referencia directa con el acontecimiento crucial para el cristiano, como es la pasión, muerte y resurrección del Señor. Claro, pero ¿qué nos dice? Porque claro, nosotros los cristianos lo relacionamos con eso, ¿no? Pero también es, aparte de todo eso, siempre se relacionaba con una época del año, Exactamente, ¿no? Susana, esa fiesta nuestra cristiana y tan popularizada entre nosotros en Andalucía por la referencia a la Romería del Rocío, Pentecostés y la vivencia cristiana, tiene un anclaje bíblico y además muy profundo, que hace referencia en el Antiguo Testamento a lo que eran las cosechas, cuando se hacían precisamente, se cosechaba, era la séptima semana, o sea, después de la Pascua judía, la séptima semana, y entonces se empezaban las cosechas, y en ese momento de cosecha, las primicias que se ofrecían al Señor. Esa fiesta plenamente agrícola, la séptima semana, luego en el Antiguo Testamento va a tener también un eco muy singular unido al Sinaí, porque la celebración de acción de gracias por la buena cosecha y las primicias se va a vincular con lo que es la recepción de la ley de Moisés, el acontecimiento del Sinaí. Entonces, ese acontecimiento, por una parte agrícola, y como primicia, acción de gracias por los beneficios recibidos, pues también va a tener como esa referencia de recepción de Dios de lo que son las tablas de la ley, de lo que son los mandamientos y de lo que es la ley de Dios, la promesa de la ley de Dios inscrita en el corazón del hombre. ¿Y qué nos viene a decir la Iglesia, Miguel Ángel, y en este momento? Pentecostés para la Iglesia es siempre un presente. Nosotros cuando hablamos de Pentecostés es un día en el año que se repite cíclicamente, pero la Iglesia entera, todo presente en la Iglesia es un presente Pentecostés, porque es la efusión del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no abandona nunca a la Iglesia y está presente en ella, por lo cual toda la vida de la Iglesia, toda la vida de los cristianos, bebe y está sostenida por el Espíritu Santo, que se recibe en Pentecostés, y desde Pentecostés no ha faltado ni un solo día. Piensa, Susana, si hoy cualquier cristiano puede elevar su voz en una oración a Dios Padre, es gracias al Espíritu Santo. Si nosotros hoy tenemos la Eucaristía, es gracias al Espíritu Santo, que transforma el pan y el vino en el cuerpo y la sangre del Señor. Si los pecados son perdonados, si vamos profundizando en la verdad de la fe, si la misma verdad de fe se mantiene, la santidad de la Iglesia, la santidad de tantas personas, tantas obras buenas como hay por parte de tantos cristianos en el mundo, todo eso está movido por el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es el presente continuo de la Iglesia. Qué maravilla, Miguel Ángel, y siempre en cada uno de nosotros. Sin duda alguna, Él es el que nos asegura esa presencia de Dios entre nosotros.
Padre Miguel Ángel, hablábamos del Espíritu Santo y fue el que les impulsó a esos hombres y mujeres que reunidos y además pues con miedo, temerosos, ¿no? Pues de repente se sienten enviados y salen a evangelizar. Podríamos decir que es el inicio de esa iglesia y de la misión en el mundo. Exactamente, Susana. Aquellos hombres que se encontraban pues en el cenáculo con las puertas cerradas, según la descripción que nos ofrece Hechos de los Apóstoles, con la Virgen María entre ellos, pues al recibir la fuerza del Espíritu Santo tienen esa energía y ese impulso a salir del cenáculo, a salir de un recinto cerrado y manifestarse públicamente a todos. Ese manifestarse públicamente a todos marca, o podríamos decir que marca, los primeros pasos de la Iglesia naciente. El nacimiento de la Iglesia se encuentra en la predicación de Jesucristo, en el acontecimiento pascual de la última cena, del costado de Cristo abierto, pero lo que va a ser la manifestación pública, los primeros pasos de esa Iglesia, la Iglesia naciente, lo vamos a encontrar sin duda alguna en Pentecostés, en esa mañana donde el Espíritu Santo mueve a los hombres y a las mujeres, porque la Santísima Virgen se encontraba con ellos y también otros discípulos, discípulas que se encontraban allí a dar público testimonio de la fe que han recibido y de la verdad que han recibido en Cristo Salvador. Sin duda una mañana más que grandiosa. Sin duda. Hablábamos, Miguel Ángel, de ese Espíritu Santo, pero yo quisiera saber qué hace ese Espíritu Santo en la Iglesia y también en la vida de los creyentes, ¿no? ¿Cómo se manifiestan esos 7 dones del Espíritu? El Espíritu Santo hace que la Iglesia sea Iglesia. Si no fuera por el Espíritu Santo, lo que tendríamos no sería más que un grupo de hombres con buena voluntad, bien intencionados, tendríamos una organización humana. Sin embargo, es el Espíritu Santo el que hace de este grupo de hombres y mujeres, hace una obra de Dios, la presencia de Dios en este mundo. A partir de esa presencia de Dios en este mundo, la palabra de Dios se sigue anunciando, el Evangelio sigue estando vivo y resonando en nuestro presente. Jesucristo sigue hablando a través de su Iglesia gracias al Espíritu Santo. Los sacramentos, Dios sigue dando su gracia, Dios sigue generando hijos suyos por la adopción en el bautismo, sigue estando presente en la Eucaristía, perdonando los pecados. Es el Espíritu Santo el que hace que la Iglesia sea verdaderamente y propiamente Iglesia. Y ese Espíritu Santo, en el plano personal de cada uno de los fieles y también en lo que es la vida de la Iglesia, también va a encontrar esa riqueza de los 7 dones del Espíritu Santo. El temor de Dios, sabiduría, consejo, es pues todas esas gracias, carismas singulares que el Espíritu Santo otorga a sus fieles precisamente para su crecimiento personal, para el enriquecimiento de la Iglesia y también el enriquecimiento espiritual y también para la transformación de nuestro mundo. Curiosamente viene todo cargado de muchos símbolos, mucha simbología alrededor de ese Pentecostés. Pentecostés ya está anclado en una simbología muy específica. Si recordamos el texto de Hechos de los Apóstoles, ahí vamos a descubrir que en la mañana de Pentecostés ese acontecimiento viene dado por un viento huracanado y también viene dado por unas lenguas de fuego. Entonces, ese viento, esas lenguas de fuego, están haciendo referencia a 2 elementos simbólicos muy fuertes en toda la tradición bíblica. Por una parte, lo que es el viento, el soplo. Ese soplo lo encontramos ya en el momento de la creación. Entonces, cuando el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas y a partir de él se va configurando toda la creación. Ese mismo soplo de Dios que está presente en la brisa suave, que recibe la presencia de Dios en el monte Carmelo. Y ese Espíritu Santo como soplo, el que está presente también en Pentecostés. Las lenguas de fuego, el fuego que purifica, el fuego también que da calor, el fuego que ilumina.
Entonces el Espíritu Santo, a través de ese viento y de ese fuego, lo que está trayendo, de alguna manera haciendo presente, es esa asistencia del cielo en la tierra. ¡Qué maravilla! Bueno, Miguel Ángel, encontramos en el Antiguo Testamento pues lo que es la vida de Dios Padre, ¿no? Y en el Nuevo Testamento pues a Jesucristo, ¿no? Como Hijo de Dios y Salvador del mundo, pero esa segunda persona de la Santísima Trinidad. Pero Cristo nos envía el Espíritu Santo y entonces yo no sé cómo podríamos decir si estamos ahora en ese tiempo del Espíritu Santo y cómo deberíamos de vivirlo. Exactamente, tendríamos que vivirlo siempre como es su verdad. ¿Cuál es la verdad de Dios? La verdad de Dios es que es Trinidad, es misterio de comunión, Dios uno y tres personas. Algunas personas hacen una lectura como muy llana, vinculan a Dios Padre con el Antiguo Testamento, vinculan a Dios Hijo Jesucristo con el Nuevo Testamento, y el Espíritu Santo sería como el Dios de la vida de la Iglesia de este tiempo que transcurre después del Nuevo Testamento. Eso no es así. No es así porque Padre, Hijo y Espíritu Santo, ese misterio de Dios, vive una relación interna y también externa. Entonces, Dios Padre actúa ya en la creación a través del Hijo y el Espíritu Santo. Son las dos manos de las que hablaban los santos padres, que a través de las dos manos va creando, Dios Padre va creando todas las cosas. Y esa presencia del Espíritu Santo también está en la misma predicación de Jesucristo. Y el Espíritu Santo prometido es el que nos viene y nos relaciona en fidelidad a la obra de la redención que lleva a cabo el Hijo Jesucristo por mandato, por voluntad del Padre. Entonces, cuando vivimos el tiempo del Espíritu Santo, no es un tiempo desconexo de lo que es la realidad de Jesucristo y de Dios Padre, sino que el Espíritu Santo, este tiempo del Espíritu Santo es un tiempo, porque es del Espíritu Santo en fidelidad y continuidad a la obra de Jesucristo, que realiza la voluntad salvífica del Padre. Viviendo el Espíritu Santo, vivimos en fidelidad a Jesucristo, es el que nos permite vivir esa fidelidad a Jesucristo, la verdad de la fe y también participar de esa voluntad salvífica del Padre. Así es como tendríamos que vivir. La verdad es que nos convendría y deberíamos conocer bien pues, lo que son los evangelios y esos hechos de los apóstoles, ¿no? Yo no sé cómo nos animaría, ¿no?, a que lo hagamos, porque la verdad que a nivel personal nos vendría bastante bien. Siempre nos hace bien leer la palabra de Dios, siempre. Y de manera específica poder leer los evangelios y en esta ocasión recomendar mucho Hechos de los Apóstoles. Porque en Hechos de los Apóstoles es donde se va narrando esa iglesia naciente, los primeros pasos de la iglesia, movida y sostenida siempre por el Espíritu Santo que no deja de actuar. Por una parte, desde Pentecostés, impulsando y rompiendo los temores, rompiendo los miedos, impulsando los corazones de los apóstoles, de todos los cristianos, las cristianas de aquellas comunidades incipientes, pero también el Espíritu Santo, en Hechos de los Apóstoles, es el que sostiene el testimonio más allá de cualquier contradicción. Me sorprende siempre me ha llamado mucho la atención cómo en Hechos de los Apóstoles, gracias a la acción del Espíritu Santo, los cristianos, cuando viven algún tipo de contradicción, no les echa para atrás, sino que al contrario, se sienten siempre contentos y entusiasmados de sufrir o de vivir contrariedades siempre por la verdad de Jesucristo, y eso es gracias al Espíritu Santo. Esa lección de Hechos de los Apóstoles, creo que para nuestro presente, también para el personal de cada cristiano, pero también para la Iglesia entera,
es una gran lección, porque la Iglesia siempre está ante el futuro, la Iglesia siempre es presente con el Espíritu Santo, la Iglesia siempre vive en presente, contemplando el futuro, caminando hacia la gloria del Padre. Y entonces el Espíritu Santo nos permite no quedar atrapados en falsas seguridades, en temores que pueden ser lógicos o legítimos, sino que el Espíritu Santo siempre es el que nos anima a caminar hacia adelante. Pues con eso nos quedamos, Miguel Ángel, millones de gracias, como siempre, por acompañarnos en Testigos Hoy, que ese espíritu nos acompañe siempre y que seamos también testigos, pero a la vez hacedores, ¿no?, de ese Pentecostés cada día de nuestra vida.